En el momento en que el mazo del juez golpeó la superficie de madera, sentí que algo se rompía dentro de mí, no físicamente, sino en algo más profundo, en un lugar que ni siquiera sabía que podía proteger. Mis padres, quienes se suponía que debían ser mi apoyo, desaparecieron repentinamente, como si nunca hubieran existido. El testamento de mi abuelo había cambiado, pero eso fue solo el principio. Me llamo Madalena, y permítanme describirles a mi familia. Mi madre, Genovefa. Sí, el nombre me viene de perlas. Es una mujer forjada en la pura ambición. Toda su vida es una carrera profesional, sin tiempo para la pausa. Para ella, la libertad no es solo una palabra, sino algo sagrado, algo que le da la fuerza para superar cualquier obstáculo. No puedo contar las veces que la he visto refugiarse en su despacho, tras puertas cerradas, donde su alma no tenía espacio para nada más que para sus propios éxitos, y aunque siempre formé parte de su vida, fui más una figura secundaria que una parte importante. Y luego está mi padre, Vincenzo. ¿Qué puedo decir de él? Es como la puerta protectora de un submarino, que solo se abre para lo más importante e ignora el ruido circundante. En cuanto a la crianza, era más un espectador que un participante. Siempre estaba presente, pero parecía vivir en un mundo aparte, en su propia burbuja. Pensaba que era incapaz de mostrar verdadero cariño, y aunque su presencia no podía considerarse inútil, nunca vi en sus ojos la calidez que debería haber en un padre. A mi hermana Jessica, 14 años mayor que yo, le traía sin cuidado mi existencia. Era como una gran estrella en su propio cielo, sin percatarse de mi diminuta presencia. Para ella, yo era como un elemento indeseado que aparecía en su vida sin previo aviso y se convertía en un problema. Creció, tuvo muchos amigos, muchos acontecimientos, pero, al parecer, yo era lo que le faltaba, un propósito y la necesidad de cuidar. No era más que un obstáculo. Siempre me decía que la vida no sería fácil, que tenía que sobrevivir y ser fuerte, pero yo jamás podría ser tan insensible. No era solo una hermana pequeña, era una don nadie, un elemento más en su mundo tranquilo. En cuanto a mi nacimiento, fue más una sorpresa que un acontecimiento largamente esperado. Mi madre tenía 42 años cuando descubrió que estaba embarazada de mí. Al principio, pensó que era la menopausia, síntomas extraños que podrían haber sido cualquier otra cosa. Pero el universo claramente le jugó una broma, porque cuando finalmente decidió ver a un médico, resultó que era demasiado tarde para cambiar nada. Ese fue el momento en que su mundo volvió a ponerse patas arriba. Vincenzo probablemente solo suspiró en un momento dado, y en sus ojos solo se podía leer una cosa: ¿qué vamos a hacer, mamá? Y mi madre, como una comandante majestuosa, simplemente lo miró y dijo: no sé, quizás deberíamos hablar con mi padre. Y así fue como el abuelo Joe, que vivía en Canadá, se involucró en esta historia. Rico y seguro de sí mismo, voló para participar en este drama familiar. Te ayudaré, Genovefa. Dale una oportunidad a esta niña, dijo, sin comprender que parte de la responsabilidad también recaía sobre sus hombros. Mi madre se limitó a burlarse, pero asintió. De acuerdo, pero no dejaré que esta niña me arruine la vida. Y así, damas y caballeros, nací yo, Madalena, prematura, con muchos problemas de salud, en una familia que me veía como una simple molestia. Pasé mis primeros años en el hospital, rodeada de tubos y máquinas, más en una incubadora que en casa. Mi madre, por supuesto, nunca se molestó en estar presente. Para ella, era mucho más importante estar al tanto de sus propios éxitos y crecimiento profesional. Pero mi padre y la tía Sara, que no tenía hijos ni marido, intervinieron para sustituir a mis padres. Tía Sara, si alguna vez conociera a una santa, sería alguien como ella. Todos los días, mientras estaba en la incubadora, ella se sentaba a mi lado, sosteniendo mi pequeña mano y susurrándome palabras de aliento. Cuando por fin llegué a casa, sus palabras tiernas y miradas cariñosas
se convirtieron en el apoyo que no pude recibir de mi propia madre. El abuelo Joe, siempre práctico y directo, intervino de nuevo. Nos compró una casa nueva, más grande porque la anterior no era lo suficientemente grande para 2 niños. La nueva casa era como un museo. Mira, pero no toques, no hagas ruido, todo debe ser perfecto. Crecí en esta casa como en una jaula, donde cada movimiento estaba estrictamente limitado. Me convertí en un elemento indeseado, sin derecho a mis propios sentimientos, a mi propio espacio. Mis padres siempre estaban trabajando, y yo era como una ocurrencia tardía. Para ellos, era más una carga que algo importante. Nunca me dejaron ir, como si fuera una sanguijuela que les absorbía la energía vital. Tuvimos niñeras que iban y venían, cada una con sus características únicas, pero todas se marchaban en cuanto necesitaban cuidados de verdad. Jessica, mi supuesta hermana, era una figura completamente desconocida para mí. Era algo distante e inalcanzable. En su vida yo no era nada. Nunca intentó jugar el papel de hermana mayor, y sinceramente nunca se lo pedí. 14 años son un lapso enorme, y ella se quedó en su propio mundo, donde yo no tenía cabida. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 6 años, que intenté quedarme en su habitación mientras se preparaba para la universidad. Jessica, como siempre, estaba absorta en sus pensamientos y preocupaciones, así que, escondida tras el marco de la puerta, le pregunté: ¿Puedo verte maquillarte? Apenas me miró, con una leve irritación en el rostro. No. Madalena, estoy ocupada. Ve a jugar con tus juguetes o a otra cosa, dijo con frialdad, sin levantar la vista del espejo. No entendía por qué me trataba así. Solo necesitaba un poco de atención, un poco de cariño, pero sus palabras fueron como una ducha helada que me heló el corazón. Aún así, no me rendí. ¿No podemos hacer algo juntas? Tiró el rímel sobre la cómoda y se giró hacia mí con una expresión aún más severa. Oye, no somos amigas, ¿vale? No estoy obligada a entretenerte. Ve a molestar a mamá o papá. Y ese es nuestro lazo fraternal. Después de eso, no hubo nada más. Mi mamá empeoraba cada día al llegar del trabajo. La rutina era la misma. Entraba, se quitaba los tacones y se dirigía inmediatamente al mueble bar. Yo, como siempre, intentaba estar cerca sin separarme de ella. Mamá, ¿podemos jugar a algo o leer un cuento? Se sirvió una copa enorme de vino y suspiró profundamente, como siempre. Por Dios, Madalena, ¿no lo ves? Necesito paz y tranquilidad. Ve a tu habitación a jugar, ya tienes edad para entretenerte sola. En aquel entonces no me lo tomaba en serio. En algún momento simplemente dejé de intentarlo. ¿Por qué? Todo estaba claro. Me convertí en una sombra en casa, un fantasma en mi propio hogar, intentando no ser una molestia. Mamá me prestaba cada vez menos atención. Su mundo estaba lleno de trabajo y sus propias preocupaciones. Papá siempre estaba ocupado o demasiado cansado para prestarme atención. Su frase favorita era: «Ahora no, Madalena». Una noche, escuché su conversación cuando se suponía que debía estar en la cama. Me escabullí al pasillo con la intención de beber agua cuando los oí discutir. «Vincenzo, me prometiste que me ayudarías con ella», susurró mamá, pero pude percibir la irritación en su voz. «Yo también trabajo todo el día», respondió papá con voz agotada. «Yo también estoy cansado. Pero siempre está tan necesitada. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo todo yo solo?» No me quedé a escuchar el resto, pero ya entendía mi situación. Para ellos, no era más que una carga, un error del que no podían deshacerse. En algún momento me di cuenta de que quizá ya no necesitaba intentarlo. ¿Para qué molestarme? Aprendí a callar, a no interferir, a no ser una molestia. Me volví invisible para ellos. Mi existencia era tan insignificante en sus vidas que era como si no existiera. Y ellos, solo sombras. El único rayo de luz en mi vida era la tía Sara. Vivía cerca y comencé a pasar cada vez más tiempo con ella. Se convirtió en el lugar donde podía ser yo misma, donde me veían, me escuchaban y me querían. En su casa
Me sentía real. La tía Sara no me veía como una carga. Siempre me hacía preguntas sobre la escuela, sobre mis amigos, sobre sueños y esperanzas que mis padres no tenían. Para ella, yo era algo importante, no solo un espacio vacío que llenar de obligaciones. La tía Sara era como un ángel para mí cuando me sentía perdida. Pasábamos horas haciendo rompecabezas, horneando galletas o simplemente charlando sobre lo que pensábamos. Podía sentir su calidez y aunque su vida no era fácil, siempre encontraba tiempo para mí. Me enseñó a encontrar la alegría en las cosas sencillas, a disfrutar cada momento y, lo más importante, a ser escuchada. Entonces cumplí 14 años. Mi vida era, por decirlo suavemente, un páramo emocional. Había aprendido a sobrevivir, me había acostumbrado al silencio y a la soledad. Y en ese momento, mis padres me soltaron una bomba. «Tenemos noticias maravillosas para tu hermana», dijo mi mamá, con una voz tan alegre que casi no la reconocí. «Jessica se casa y está embarazada», añadió mi papá, sonriendo como un idiota. «Pronto seremos abuelos». Mi reacción fue fría. Forcé una sonrisa, pero por dentro me sentía un torbellino de confusión. ¿Por qué me decían esto, como si debiera estar feliz? No entendía qué esperaban de mí. «Genial», dije, reprimiendo mis verdaderos sentimientos. «Vamos a estar muy liados con los preparativos de la boda», continuó mamá, como si ni siquiera hubiera notado mi falta de entusiasmo. «Así que queremos que te quedes con la tía Sara un tiempo». Parpadeé. Fue tan inesperado. Sentí que tal vez querían que me resistiera, que esperaban que protestara. Pero en realidad, esas palabras fueron un alivio. Probablemente era la mejor noticia que había escuchado en mucho tiempo. Por supuesto, dije que me quedaría con la tía Sara, intentando disimular mi impaciencia. Curiosamente, parecían aliviados, como si esperaran que me resistiera. Simplemente demostraba lo poco que me conocían. Me quedé allí, atónita, con el teléfono en las manos, como una estatua. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como si intentara escapar de mi cuerpo. Esta era mi habitación, pero ahora era un completo caos. ¿Dónde estaban mis cosas? ¿Dónde estaba el mundo en el que había vivido hasta hacía poco? ¿Dónde estaban todos los detalles familiares que conformaban mi vida, como mis pósteres de mis grupos favoritos, mis libros, mi caballete donde pintaba? Todo había desaparecido. Solo había vacío, lleno de cosas extrañas, ajenas y desconocidas para mí. Mis padres estaban en la puerta, con una mezcla de sorpresa y quizás miedo en sus rostros. No podía entender qué sentían. Todo era tan confuso y absurdo. Esta no era mi habitación, o al menos no la habitación que dejé. «Madalena», dijo mi mamá, intentando disimular la sorpresa en su voz. «Ha vuelto». Permanecí en silencio, intentando procesar lo que estaba pasando. Me temblaba la mano y la pantalla del teléfono parpadeaba en el silencio de la habitación. Sentí que me hundía en ese momento, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. ¿Qué es esto?», exhalé por fin, acercándome a la cama. «¿Dónde está mi cama? ¿Dónde están todas mis cosas?». Mamá no sabía qué decir. Papá estaba detrás de ella, con la mandíbula apretada, su rostro inexpresivo, aunque podía sentir lo tenso que estaba. «Madalena, tenemos que hablar», dijo con voz fría y hostil. «Tu habitación ya no es tuya. Estamos haciendo todo por tu hermana y su familia. Estamos haciendo espacio para el futuro. ¿Entiendes?». ¿El futuro? Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué futuro? ¿El futuro de quién? ¿Mía o suya? No podía creer lo que oía. Apreté los puños y sentí la ira crecer en mi pecho, sacando lágrimas que no quería derramar. «Esta ya no es tu habitación, Madalena», continuó mamá, con la voz cada vez más distante. «Ya eres mayor, necesitas encontrar tu lugar en la vida. No eres una niña pequeña para molestarnos con estas cosas. Y tu habitación ahora... bueno, ahora va a ser la habitación de mi hijo». «¿Una guardería?». Me quedé allí, sin poder decir palabra. Era demasiado para mí.
Todo lo que una vez había conocido como mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Mi propia habitación, que había sido mi refugio, mi hogar, se había vuelto ajena, me la habían arrebatado. Mis padres ya no me veían como la niña que una vez fue el centro de su mundo. Me había convertido en una simple parte de sus planes de vida, algo que dejar en un segundo plano. Yo, finalmente, encontré la fuerza para exhalar. No quiero estar aquí, ya no quiero vivir aquí. Mamá no tuvo tiempo de responder antes de que me diera la vuelta y saliera de la habitación. No sabía a dónde iba, pero sentía que necesitaba correr. Bajé las escaleras, sin mirar atrás, sin escuchar sus voces. No quería oír nada, no quería sentir nada. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, pero no me detuve. Al salir, el cielo oscuro se cernía sobre la ciudad, y sentí que incluso la noche me era adversa. El viento era frío y lo sentí penetrar, llevándome todas mis emociones, dejándome solo vacío. Pero, extrañamente, ese vacío me dio cierta sensación de paz. Estaba sola, libre de todo lo que me había retenido allí, en esta casa. Caminé por las calles sin saber a dónde iba, pero con un extraño alivio por haber dejado aquella casa. Pero entonces sentí el miedo a lo que estaba por venir, a tener que reconstruir mi vida, a encontrar una nueva forma de existir. ¿Cómo viviría sin aquel lugar? ¿Cómo viviría sabiendo que ya no era bienvenida en aquella casa? Apreté con fuerza el teléfono que me había regalado mi abuelo. Recordé su voz, cálida y cariñosa. Siempre había sido un apoyo para mí, y quizá, en ese momento, comprendí que ese apoyo me ayudaría a superarlo todo. Me acerqué el teléfono a la oreja y, aunque el miedo resonaba en mi voz, marqué el número. «Hola, abuelo», dije, intentando sonar tranquila, pero sintiendo una tormenta desatando en mi interior. «Madalena», escuché su cálida voz. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan alterada?» Ya no pude contener las lágrimas. Fluían como la lluvia, y por lejos que estuviera, mi corazón sentía una sola cosa: vacío. Me quedé en el umbral, sintiendo el viento frío colándose bajo mi ropa, como si me hubiera llegado al corazón, donde antes había habido consuelo y calor, pero ahora solo quedaba un vacío inmenso y estéril. Lo que había sucedido no tenía sentido en mi mente. Me temblaban las manos y las lágrimas me nublaban la vista. Mamá y papá ya no me veían como su hija. Era un error que no esperaban. Sus palabras, como espinas afiladas, me traspasaron el corazón, y cada momento de su crueldad me dolía aún más. Y ahora, aquí estaba, de pie en el porche, sin hogar, sin apoyo, completamente sola. Suspiré, y el aire a mi alrededor parecía aún más frío, a pesar de ser un día de principios de primavera. Dentro de mí, como en un recipiente vacío, resonaba el silencio. Era como un viaje a un mundo desconocido, un lugar sin espacio para la alegría ni el consuelo. Miré hacia atrás, a la casa, la que solía ser mi mundo, que ahora me parecía ajena, fría, sin vida. ¿De verdad había sucedido esto? ¿Se suponía que debía dejar todo lo que una vez había querido? Miré mi mochila, esparcida a mi alrededor como fragmentos de mi pasado. Las palabras de mis padres, sus promesas vacías, su mirada llena de indiferencia y desprecio, estaban ante mí. Todo lo que una vez consideré familiar y querido había desaparecido, como humo, disolviéndose en el aire. Sin pensarlo, di un paso adelante, intentando reunir fuerzas. Tomé mi mochila y la acerqué a mi pecho, como si pudiera devolverme aunque fuera una pequeña parte de lo que había perdido. Pero el dolor no remitía, solo se agudizaba, estaba ahí con cada paso, con cada respiración. ¿Cuánto tiempo seguiría buscando comprensión? ¿Cuánto tiempo estaría destinado a sentirme ajeno e indeseado? Sin saber a dónde ir, me dirigí a casa de la tía Sara. Puede que no fuera mi hogar, pero era el lugar donde al menos sentía un atisbo de amor. No podía volver con mis padres, no podía. Sería demasiado doloroso. No sabía qué hacer ni cómo vivir ahora, pero necesitaba encontrar un refugio,
aunque fuera un pequeño hilo que me sacara de aquel infierno. Y la tía Sara era el último refugio en el que podía apoyarme. Caminé, paso a paso, sumido en la desesperación. Curiosamente, cuanto más me alejaba de la casa, más fácil me resultaba respirar, como si esa casa, la que una vez fue mía, me hubiera quitado las fuerzas y ahora, dejándola atrás, sentía que volvía a ser yo misma. Empezaba a comprender que un hogar no son solo paredes, no son solo cosas. Un hogar es una sensación de seguridad, es amor y apoyo. Y cuando esos cimientos se derrumban, cuando son reemplazados por la frialdad y la indiferencia, es cuando se experimenta la pérdida del hogar. Y quizás esta no fue la única pérdida que aún tenía que soportar. Me acerqué a la casa de la tía Sara y, a pesar de mi estado emocional, una sonrisa se dibujó involuntariamente en mis labios. Ella siempre sabía cómo hacerme sentir necesitada, apreciada. Mi mirada se posó en su casa y me sentí un poco más ligera por dentro. Al menos allí podía encontrar comprensión. La tía Sara no era tan dura como mis padres. Podía entenderme, sentir lo que yo sentía. Toqué el timbre y pronto la puerta se abrió de par en par. La tía Sara estaba en el umbral con una cálida sonrisa, sus ojos irradiando bondad. «Madalena, querida», dijo con los brazos abiertos, «me alegro tanto de verte». Me quedé allí, casi hipnotizada, incapaz de responder de inmediato, pero cuando su abrazo me envolvió, me sentí un poco más segura. Sin embargo, por dentro, todo seguía convulsionado porque, a pesar de este amor y cariño, no había paz en mi alma. La paz no podía regresar después de lo sucedido. Entré, y la tía Sara, al notar las lágrimas en mis ojos, cerró la puerta con cuidado. No dijimos ni una palabra, simplemente me puso la mano en el hombro y sentí todo el apoyo que me había faltado en su silencio. No tenía prisa por contarle lo sucedido. Simplemente me senté en la silla, olvidándome de las maletas, y sentí cómo la tensión en mi cuerpo comenzaba a disminuir poco a poco. Pero aún así, no podía quitarme la sensación de que tenía las manos vacías. Estaba sola, y lo único que podía hacer era intentar recomponerme, poco a poco. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, llorando en las escaleras, intentando comprender lo sucedido. Dentro, todo estaba patas arriba. Mis pensamientos no lograban unirse en una imagen coherente. En la casa donde nací, nadie me quería. Nadie me quería. No era más que una carga, un error que simplemente decidieron olvidar. Era imposible comprender qué los había impulsado, la pasión por un nuevo ideal familiar o simplemente el deseo de deshacerse de todo recuerdo del pasado. Pero en ese momento, sentada en los fríos escalones, solo supe una cosa. Había perdido a mi familia, mi lugar en este mundo. Pasó un tiempo antes de que reuniera la fuerza para levantarme. Las maletas, que ahora se sentían insoportablemente pesadas, me presionaban los hombros como un peso, como si mis pertenencias pesaran no solo por su peso físico, sino por todo lo que había dejado atrás. Sollocé, me sequé los ojos y seguí caminando, sintiendo cómo cada paso me causaba dolor. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de vacío y soledad no me abandonó. De repente, en medio de mi silencioso sufrimiento, una voz familiar cortó el aire. «Madalena, ¿me oyes?», dijo, y había tanta preocupación en su voz que me estremecí. Di un salto, mirando a mi alrededor como un loco hasta que me di cuenta de que la voz provenía de mi teléfono. Por un momento, sentí como si lo oyera en directo, justo a mi lado, pero al levantar el teléfono con manos temblorosas, me invadió una oleada de terror. Abuelo, lo había visto todo. Ay, cariño, su voz estaba ronca por la emoción. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. Lo solucionaremos, te lo prometo. Ahora, ve a casa de Sara y nos vemos en la boda dentro de unos días. ¿De acuerdo? Intenta disfrutar de tu cumpleaños, aunque sea un poco. Sus palabras, llenas de cariño, me reconfortaron extrañamente.
fue la primera chispa de calidez que sentí en todo el día. Las palabras mayores, reservadas pero sinceras del abuelo Joe, siempre llegaban a mi corazón. Quizás no pudieran devolverme la familia que había perdido, pero al menos me daban esperanza de algo más, la posibilidad de que alguien aún me comprendiera. Para cuando llegué a casa de la tía Sara, casi se me habían secado las lágrimas, pero el dolor seguía latiendo en mi pecho, como brasas ardientes que se negaban a apagarse. Pero en cuanto crucé el umbral de su casa, la tía Sara, al ver mis ojos hinchados y mi semblante pesado, me abrazó con fuerza. Su abrazo fue como un salvavidas en un mar tempestuoso. Sentí su calidez, su cariño, y me sentí más ligera. La tía Sara no me hizo callar. Insistió en que celebráramos mi cumpleaños, a pesar de todo lo sucedido. Horneó un pastel, puso la mesa, invitó a algunos de mis amigos. Era como antes, pero ahora, en esta casa, podía sentir lo importante que era cada detalle, cómo se esforzaba por llenar el día con una gota de felicidad. Pero a pesar de sus esfuerzos, a pesar de su cariño, seguía sin poder quitarme la sensación de que me habían traicionado. De una forma u otra, me sentía fuera de lugar entre tanta gente. El día de la boda de Jessica llegó casi sin que me diera cuenta. Estaba segura de que no me invitarían, así que no esperaba participar de ninguna manera. Pero la tía Sara insistió en que fuéramos de todos modos. No pude rechazar la oferta, y aunque no me sentía parte de su mundo, me puse mi mejor vestido y, en cierto momento, me di cuenta de cuánto temía lo que estaba a punto de suceder en este evento. Cuando entramos al salón de recepción, casi de inmediato vi al abuelo Joe. Estaba sentado a una mesa, con la espalda recta, su presencia enérgica como un imán que atrajo mi atención. Su mirada era fija y me sentí incómoda con su forma de mirarme. Antes de que pudiéramos saludarnos, los recién casados subieron al escenario. Jessica, radiante con su vestido blanco, tomó la mano de su nuevo esposo. Sus rostros irradiaban felicidad. Mamá y papá lo siguieron, y se podía leer el orgullo en sus rostros. Sentí que el dolor me oprimía el corazón de nuevo. ¿Por qué no había lugar para mí en este mundo? ¿Por qué se me había negado el amor que Jessica había recibido? La recepción continuó con brindis y cena, las celebraciones habituales para un evento así. Pero pronto comenzaron los discursos de felicitación, y en ese momento, el abuelo Joe se levantó inesperadamente. Tomó el micrófono y su voz resonó por todo el pasillo. «Tengo algo que decir», anunció, y todas las cabezas en la sala se volvieron hacia él. Sentí que el aire se tensaba, como si de repente todas las miradas se fijaran en mí. Jessica y su esposo parecían incómodos, allí de pie, sin saber cómo reaccionar. Mis padres palidecieron, con el rostro contraído. El abuelo Joe se dirigió al frente de la sala, le quitó el micrófono al atónito padrino y declaró en voz alta: «Damas y caballeros, les pido disculpas por interrumpir este momento solemne, pero hay una grave injusticia que debe ser abordada». Empezó a relatar cómo me habían tratado mis padres, cómo su resentimiento por mi nacimiento había impactado toda mi infancia. No escatimó en detalles, desde sus crueles palabras hasta cómo me echaron de casa el día de mi nacimiento. Con cada palabra que pronunciaba, las expresiones en los rostros de los invitados se volvían más conmocionadas, incómodas e indignadas. Mamá intentó interrumpir al abuelo, con la cara roja, y Jessica no pudo contener las lágrimas. El rímel le corría por las mejillas y su nuevo esposo se removía incómodo, sin saber cómo reaccionar. Los invitados empezaron a susurrar, lanzando miradas de desaprobación a mis padres, y sentí cómo se convertían en extraños para mí, completamente ajenos. En el momento en que el juez miró la pantalla y vio el video donde mis padres me echaban de casa de forma cruel e inhumana, la atmósfera en la sala cambió por completo. Fue como si un muro invisible de discordia se hubiera roto, dejando solo la mirada fría y firme de la ley, impasible ante las manipulaciones ni las lágrimas sinceras de mis padres. Comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, agarrándose las manos, pero nada pudo salvarlos.
era la prueba de que su amor por mí, todas esas disculpas y gestos lastimeros, no había sido más que una máscara que ocultaba su codicia y su deseo de controlar lo que una vez fue mío por derecho. Me quedé en la silla del demandante, sintiendo una oleada de desesperación e ira que me invadía de nuevo. Toda mi vida me había conducido a este tribunal, a este vídeo, donde mis padres, sin pensarlo dos veces, habían desatado su odio y crueldad sobre mí, su propia hija. Ni siquiera habían intentado ocultar que su preocupación por mí en ese momento no había sido más que una ilusión, creada solo por dinero, para apoderarse de la herencia del abuelo. Y ahora estaban sentados frente a mí, con su hostilidad al descubierto, y habían perdido su última arma, la manipulación y las mentiras. Sabía que así terminaría. El juez permaneció en silencio, estudiando el vídeo con atención. Sentí que su mirada se volvía cada vez más imparcial, como si pudiera ver todo lo que había sentido al ver esa escena. Su rostro permaneció severo, pero había destellos de sorpresa y horror en él. Vi su mano, que sostenía el micrófono, temblar ligeramente al dirigirse al abogado, pero no puedo decir que me consolara. Esto no fue una victoria, fue un proceso, pero era necesario. Cuando el juez finalmente emitió su veredicto, su voz sonó serena, sin emoción. Dijo que, a la luz de las pruebas presentadas, que no dejaban lugar a manipulación ni inventos, yo tenía derecho a la custodia total de mi tía Sara. La palabra custodia sonó como una sentencia severa para mis padres. No fue solo una decisión, fue un golpe duro que los despojó del poder y el control que habían intentado mantener sobre mi vida. Podía sentir cómo se encogían ante esta derrota, cómo sus rostros cambiaban, de la ira a la impotencia absoluta. Al salir de la sala, no pude contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, que brotaban como una tormenta, liberándome de años de miedo, dolor y humillación. Miré a mi tía Sara, que me sostenía la mano, y sentí cómo su apoyo se había convertido en mi salvación. Mi tía Sara era mi única familia. Solo ella, después de todo lo que había pasado, me mostró un cariño verdadero, no escondido tras intentos de manipulación. Al salir de la sala del tribunal a la calle, el aire se sentía especial, fresco, vigorizante, pero no sofocante. Ya no estaba, como antes, lleno de amargura, ira y miedo. Era sencillo y puro. Estábamos con la tía Sara en la acera y sentí que algo importante dentro de mí comenzaba a sanar, algo perdido desde mi nacimiento. Ya no era aquella Madalena que habían intentado quebrantar. Me había convertido en mí misma, independiente y libre. Y por fin había llegado mi hora. Esa noche me senté con la tía Sara en su acogedora cocina, y aunque me pesaba el corazón por todo lo que había pasado, sentía que ahora estaba en el camino correcto. Ya no estaba sola en este mundo. La tía Sara, sentada frente a mí en la mesa, me miró con tanta calidez y cariño que las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Pero ahora eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Ella me había salvado, me había dado una segunda oportunidad en la vida. No sabía qué vendría después, pero sentía que todo lo que había sucedido era inevitable. El destino me había traído hasta aquí, a este momento. No pude evitar reconocer que había una razón para todo lo ocurrido. Por fin pude verlo desde otra perspectiva y comprender que la tía Sara no era solo una pariente, era mi salvación, mi último refugio. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que todas las pruebas habían quedado atrás. Sabía que aún habría dificultades por delante, pero ahora tenía la fuerza para afrontarlas. La tía Sara, con su increíble bondad y resiliencia, se había convertido en mi guía. Estaba lista para afrontar el nuevo día y, tal vez, algún día, volvería a creer en lo que significa formar parte de una verdadera familia. Nunca olvidaré la expresión del rostro de la jueza al ver cómo mis padres me apartaban sin piedad, sin considerar las consecuencias, al terminar el vídeo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los presentes parecieron contener la respiración, y la jueza,
Tras mirar la pantalla un último instante, finalmente se giró hacia ellos. Su expresión era rígida, como si estuviera encerrada en hielo, y en esa mirada se reflejaba todo el poder de la justicia que no temía demostrar. Dijo que, en todos sus años de ejercicio judicial, rara vez se había encontrado con un caso tan claro de negligencia parental y abuso emocional. Sus palabras, pronunciadas con una determinación inquebrantable, me parecieron la luz que había buscado durante tanto tiempo en el oscuro túnel de mi vida. La decisión se tomó rápidamente, como un fuerte martillo que golpeaba el destino de mis padres, destruyendo sus falsas esperanzas de recuperar mi respeto o manipularme. La tía Sara se había convertido en mi tutora, y los derechos de mis padres fueron oficialmente revocados. Cuando el martillo golpeó, sentí como si un peso invisible se hubiera desprendido de mí. Esa pesada y sofocante carga que había llevado durante todos esos años se derrumbó, y por primera vez en mi vida sentí alivio, liberación. Estaba libre de su influencia tóxica, de sus manipulaciones y traiciones. Por fin, mi vida era solo mía. Y en ese momento me quedó claro que quizás para eso había sido precisamente esta lucha, para enseñarme a ser fuerte, libre e independiente. La vida, curiosamente, tiene una curiosa forma de volver al punto de partida, como si todo lo vivido volviera a ti con renovada fuerza y significado cuando menos lo esperas. Justo cuando creía que el drama había terminado y que por fin había encontrado la paz, el abuelo Joe nos llamó a la oficina de su abogado. Mi cabeza seguía revuelta y la incertidumbre de los acontecimientos pasados no me abandonaba. Pero seguía la tía Sara a esa vieja pero acogedora oficina. Nos sentamos en suaves sillones de cuero, rodeados de altas estanterías de madera oscura y el aroma a papel viejo que siempre me recordaba a algo importante y trascendental. La atmósfera en la habitación era casi mística, pero al mismo tiempo no había lugar para risas ni bromas. Esperamos, y no podía quitarme la sensación de que el destino me preparaba otra sorpresa. El abuelo, sentado frente a nosotros, empezó a hablar en tono serio, pero sus ojos brillaban, y me di cuenta de que esta vez algo importante estaba a punto de decirse. Se levantó y le hizo un gesto a su abogado, quien sacó un grueso documento y lo puso sobre la mesa. Durante todo este tiempo, el abuelo nos había estado observando de cerca, y no pude evitar sentir que cada mirada suya tenía un significado oculto, como si supiera que así era como debían suceder las cosas. He hecho algunos cambios en mi testamento, dijo, y no pude contener la respiración. En ese momento, comprendí que era el momento en que todo podía cambiar. Como prometí en la boda, continuó, apreté los puños, preparada para cualquier resultado, pero entonces sus palabras me sorprendieron por completo. He decidido dejarles todas mis propiedades, dijo, dirigiéndose tanto a mí como a la tía Sara. Vincenzo y Genovefa quedan oficialmente desheredados. Me quedé allí sentada, atónita. Sin dar crédito a mis oídos, intenté procesar lo que había dicho, pero mi mente se negaba a aceptar esas palabras como realidad. Sabía que el abuelo podría haber amenazado con esto en la boda, pero nunca creí que realmente lo llevaría a cabo. No era solo una amenaza, era una decisión que cambió no solo mi vida, sino el destino de todos los que estaban relacionados con él de alguna manera. Al salir de la oficina del abogado, sentí que el mundo me daba vueltas. Estaba mareada por las consecuencias de lo que acababa de pasar, y fue en ese preciso instante que sonó mi teléfono. Era Jessica. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz estaba llena de rabia, y en cuanto contesté, prácticamente gritó: «Lo has arruinado todo. Has puesto al abuelo en nuestra contra, y ahora te lo deja todo a ti y a la tía Sara. Es injusto. Yo también quiero mi parte». Aparté el teléfono de la oreja de golpe, sobresaltada por el volumen. Ignorando sus gritos, intenté mantener la calma y la serenidad. «¿De qué estás hablando?», pregunté, intentando comprender lo que estaba pasando. «No te hagas la tonta», espetó,
y sentí sus palabras clavarse en mí como un cuchillo helado. Lo has estado manipulando, lo sé. Esta es tu venganza. Tenías celos de mí y ahora te lo estás arrebatando todo. Cerré los ojos, respiré hondo y conté mentalmente hasta 10, intentando mantener la dignidad. Entonces respondí con calma pero firmeza. Jessica, yo no pedí nada de esto. Fue decisión del abuelo, no mía. Si quieres hacerle cambiar de opinión, tendrás que hablar con él tú misma. Su reacción fue previsible. Resopló y dijo, quizás sí, pero no creas que se acabó, Madalena. Puedes simplemente entrar y robar lo que por derecho nos pertenece. Cuando por fin colgó, sentí una mezcla abrumadora de emociones. Ira, tristeza, decepción, todo enredado en un nudo enorme. Pero, sobre todo, me sentí agotada, como si toda la fuerza que había acumulado durante los últimos años se hubiera agotado en ese momento. No soportaba más todo este drama, pero en lugar de abrumarme, me empujó a tomar una decisión. Decidí centrarme en mi futuro. Mi único camino ahora era seguir adelante. Me dediqué por completo a mis estudios, decidida a sacar buenas notas y entrar en una buena escuela. Mi tía Sara me ayudó a encontrar escuelas adecuadas y oportunidades de becas. Aunque mi situación familiar aún distaba mucho de ser ideal, entendía que me esperaban nuevas oportunidades y quizás más drama con Jessica, mis padres y la herencia, pero ahora estaba lista para ello. Ahora tenía un hogar amoroso con mi tía Sara y mi abuelo Joe. Estaba en el umbral de una nueva vida, y aunque el camino no sería fácil, sabía que me esperaba un futuro brillante y que tenía la fuerza para afrontar cualquier desafío que se presentara.